pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver las veces que crean convenientes, ¿sí? Muy bien, entonces, como siempre, recordarles, vamos a desarrollar esos exámenes a tiempo. No esperemos a última hora, estamos contra el tiempo, así es que con unos días de anticipación de la entrega, pues va a ser mucho mejor, yo creo. Cualquier duda, ya saben, inconveniencias que se le pueda presentar, estamos gustosos, aptos de poder apoyarlos. Sí, cualquier duda, por más pequeña que pueda ser, por favor, si estamos en clases, los estoy escuchando y voy a estar encantada de poder apoyarlos. Y si por ahí están en casa desarrollando, se les presenta dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros brindamos el apoyo a cada uno de ustedes. Entonces, creo que no va a haber ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Vamos a seguir para adelante. Aquellos que son alumnos nuevos que están para este segundo año de secundaria, pues sin temor a nada, somos una institución que tenemos más de 20, 21 años en nuestra ciudad. Somos una institución de confianza. ¿Cómo está, María? Buenos días, dígame, cada 2 meses se entrega el examen que nos dan nos mandan Módulo. ¿Cómo se llama? Módulo. Ya un módulo, ese se presenta cada 2 meses. Sí, cada uno de ustedes tiene una fecha de entrega, Claro. la duración es de 2 meses porque cada bimestre dura 2 meses, entonces Ya. tienen que entregar a esa fecha. Y vuelvo a repetir, quizás con unos días incluso de anticipación, pues ¿Qué días? A fines de mes se entrega, ¿verdad? Profe, la entrega de este módulo es el 25 de agosto. Ya, yo le recomiendo entonces a partir del 20 ya, para que puedan ir entregando. Ya usted, claro, ya es para agosto. Dígame, ¿y eso se entrega a usted, a su personal? No, Le enviamos a la administración, a la señorita Malú, ella es la encargada Leslie. Eso le envían a las asesoras, a las personas que le han matriculado a usted. Nosotros en oficina tenemos varias señoritas trabajando y eso se lo tienen que enviar a ellos. Ya, muchas gracias. Muy bien. También quería informarles, pues aquellos que son nuevos, a veces como que se ponen a copiar todo lo que tienen en el módulo, no, lo único que van a entregar al colegio es el desarrollo de los exámenes, nada más, de todos los cursos, los exámenes, nada más. No hay por qué ponerse a transcribir lo que es la parte de los conceptos. Si hablamos de matemática, por decir, tienen conceptos, hay fórmulas, hay ejemplos desarrollados. Eso es para que ustedes lo puedan estudiar. Ya vean si lo estudian del propio celular, quizás de una laptop, o alguno de ustedes tiene la posibilidad de imprimirlo. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Porque lo único que se va a entregar a la institución es el desarrollo de los exámenes. Nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora respecto a lo que es matemática, yo les recomiendo, sí, trabajarlo quizás en unas hojas, un folder con hojas, un cuaderno, que lo trabajemos con todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos ejercicios donde no nos coinciden alternativas. Entonces, para nosotros poder demostrar nuestro resultado, pues qué mejor que el procedimiento. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda más, por favor? ¿Alguna duda más antes de poder continuar ya con lo que es el desarrollo de nuestro tema? Me parece que no. Ahora sí, como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, los estoy escuchando. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿me confirman si se puede visualizar mi pantalla, por favor? Sí, Miss, sí se ve. Sí se ve. Muy bien, entonces vamos a empezar con el curso más bonito, el área de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son fracciones. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia respecto a los números, por favor, con mucha confianza. ¿Me apagan sus audios, por favor? ¿Me apagan sus audios, por favor? ¿Sí? Con mucha confianza. Muy bien, ahora sí. Vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser fracciones. ¿Qué será una fracción? Cuando nosotros hablamos de fracciones, pues las fracciones se dice que es una división inexacta.
Es decir, esos son dos números que yo voy a dividir en el cual pues no me va a dar un resultado exacto. Cuando me refiero al resultado exacto, me estoy refiriendo a un número natural, a un número natural. Si a mí me dicen por decir 6 panes divide entre 3 niños, yo puedo dividir, ¿verdad? Digo 6 entre 3, pues a cada niño le toca 2 panes. 3 por 2 es 6 y no quedó nada para mí, 0. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen 7 panes divide entre 3 niños? 7 panes divide entre 3 niños. Tienes que dividirlo a los 7 panes. Por ahí quizás dicen, a cada uno les toca 2 y al que reparte le sobró un pan. Pero no estamos con una división inexacta, estamos con exacta, que los 7 tiene que dividirse. Entonces, acá no me va a dar un número entero, es decir, no me va a dar un número natural. Voy a tener resultado, pero acá por decir va a ser 3 por 2, 6, a 7 le quedó 1, ¿cierto? Le sobró 1, pero yo tengo que dividir todos los panes. Entonces digo, 1 entre 3 no puedo, pongo la coma acá y agrego el 0. 3 por 3, 9, ¿cierto? A 10 le quedó 1. Como ya agregué la coma, sigo poniendo el 0. 3, 1, esta división es una división inexacta. Fíjense, 2,333 y ese 3 no se va a terminar jamás. Se va a ir hasta el infinito. Entonces, esos 7 panes yo no puedo dividir entre 3 niños de forma exacta, Como el 6, si lo dividí, 6 entre 3, a cada niño le tocó 2 panes. Entonces, eso es una fracción. Por no hacer la división, preferiblemente yo lo dejo en una división. Por no hacer toda la operación, yo lo dejo 7 entre 3. Esto es una fracción. Entonces, se dice que la fracción es una división inexacta, porque no voy a tener un resultado exacto. Cuando nosotros hablamos de fracciones, a las fracciones también vamos a decir, ya que sabemos que es una división inexacta, es cuando nosotros no vamos a tener un resultado exacto, no voy a poder dividir esa cantidad en forma exacta. Y esos números, preferiblemente, yo lo dejo por decir 2/5. Esta es una división inexacta. El 2 entre 5 sí puedo dividir, pero me va a salir un resultado de un número decimal. Pero nosotros no estamos en los decimales, estamos en cantidades exactas. Entonces, preferible lo dejo así, 2 entre 5. Y como voy a tener 2 cantidades, voy a tener 2 números, cada uno de estos números también tiene un nombre. El número de arriba se le llama numerador. Y el número de abajo se le llama denominador. Numerador y denominador. Cuando nosotros hablamos de las fracciones, la fracción también es cuando vamos a dividir a la unidad en partes iguales. Supongamos que la figura que ustedes ven acá, pues será una pizza. Era una pizza entera, una pizza, unidad, una pizza. Esa pizza la dividimos en 4 partes iguales. Ojo, iguales. Para fracción no hay una parte más pequeña, una parte más grande, más flaquita, más gordita. No hay eso. Fracción es cuando voy a dividir a la unidad en partes iguales. Entonces, tuvimos inicialmente una pizza, la cual lo dividimos en 4 partes iguales. De esas 4, supongamos que ya nos comimos esta parte de naranja. Ya lo sacamos, lo quitamos de ahí. Entonces me dicen, representa en fracción la parte que has tomado. Entonces yo digo, la parte que nosotros hemos tomado es 1. Ese 1 va arriba. ¿El 4 de dónde sale? ¿En cuántas partes se dividió la pizza? El total. Pues la pizza se dividió en 4 partes. De ahí sale el 4. De ahí sale la fracción. Imagínense que nosotros
compremos un pan. Mi pan es en forma rectangular. Como es grande, yo llego a casa y este pan, pues voy a hacer una división en 2, 3, 4, 5, en 7 partes. Voy a dividir mi pan, 7 partes iguales, de las cuales he tomado o ya he comido estas 3. Estas 3. Entonces me dicen, representa en fracción la parte que tú has tomado. Entonces digo, muy bien, a ver, me dice, representa en fracción la parte que tú has tomado. Digo, ¿en cuántas partes se dividió el pan? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7. Esos 7 va abajo. De esas 7, ¿cuántas comí? 1, 2, 3. Esas va arriba. 3 séptimos. Eso es la fracción. Y por ahí me dicen, representa en fracción la parte que te sobró. Ah, ya, que me sobró ahora. Este pan fue dividido en 7 partes. Sigue siendo en 7. ¿Cuánto me sobró? 1, 2, 3, 4. 4. Y si yo lo sumo a estos dos, me tiene que dar la unidad, porque fue un solo pan. Entonces digo, como abajo son 7, 7, igualitos, homogéneo, pongo el 7 y 3 más 4 es 7. Y 7 entre 7, yo tuve un pan al inicio. Ahí está. Eso es fracción. Cuando se divide a la unidad en partes iguales. Imagínense si a mí me dan y me dicen 9 onceavos. Haz la gráfica de 9 onceavos. Ahora me dan la fracción, pero me dicen, grafica esa fracción. Entonces digo, muy bien. Para mí lo más fácil es dibujar el rectángulo. Entonces digo, yo tengo el rectángulo que lo tengo que dividir en ¿cuántas partes? No en las partes que a mí se me pegue la gana, sino me manda el denominador. Esto me da en 11. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De las cuales me dice, toma 9. ¿Por qué 9? Aquí está el 9. Entonces voy a tomar 9 pedazos. Serían 9 onceavos. Claro que sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esa es mi gráfica. Ay, me van a disculpar, estoy un poquito enferma. Eso es mi gráfica. De 9 onceavos. ¿Por qué 11? Ah, porque el denominador me indicó, por eso les separé en 11 pedazos. ¿Por qué 9? Porque me indicó el numerador. 9 pedazos de ese 11. Eso es fracción. Cuando se divide la unidad en partes iguales. El total que dividí es el denominador. ¿Cuántas partes estoy tomando? Eso es el numerador. Acá definimos un poquito más lo que viene a ser el numerador. Es el que numera la cantidad de partes que se ha tomado de ese total. ¿Cuántos estoy tomando del total? Y el denominador, en cuántas partes el total que yo dividí la unidad. ¿Cierto? En cuanto dividí la unidad. A ver, por favor, yo quiero que ustedes me digan ¿cuál sería la fracción de esta figura entonces? Un octavo. No, todavía no pinto. A ver, voy a pintar primero, no se me adelanten todavía, porque siempre tiene que haber una parte sombreada, si no, pues no vamos a saber. ¿Cuál será entonces la fracción que representa la parte sombreada de esta figura? 3 octavos. 3 octavos. Ya, a ver. 1, 2, 3, porque están pintados 3 pedazos de 8. 3 quintos, profe, 3 quintos.
octavos. 3 octavos, no es 3/5. ¿Por qué octavos? Porque este cuadrado fue dividido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Missy, 3 octavos serían. Claro que sí. ¿Y de por qué 3? Porque están pintados 3 cuadritos. Los 3 1, cuadritos. 2, 3. 1, 2, 3. Eso es fracción. Cuando divido la unidad en partes iguales. Cuando hablo de fracción voy a hablar de un numerador y de un denominador. ¿Qué es el denominador? En cuánto se dividió la unidad, el total. ¿Y qué es el numerador? ¿Cuántas partes estoy tomando de ese total? Eso es fracción. Muy bien. Yo quiero que me digan, por favor, cuál es la fracción que representa la primera figura, la parte sombreada. Un medio. Un medio. ¿Verdad? Un medio. Porque ese círculo fue dividido en 2 partes. Ahí está el 2. ¿Por qué el 1? Porque solamente uno está pintado. ¿Cuál es la siguiente fracción? 2 cuartos, Miss, 2 cuartos. 2 cuartos. 2 cuartos. 2 cuartos. Siguiente fracción. 3 sextos. 3 sextos. 3 sextos. Eso Se es, divide en 6. eso es fracción. Eso es fracción. Cuando nosotros hablamos de fracciones propias, hablamos de las fracciones impropias y también hablamos de los números mixtos. ¿Qué vendrá a ser una fracción propia? ¿Me apagan sus audios, por favor? Porque hoy me escucha hasta acá. ¿Qué viene a ser una fracción propia? Una fracción propia es cuando el numerador, es decir, el número de arriba, va a ser menor que el denominador. Menor que el denominador. Es decir, la cantidad que vamos a tomar va a ser menor al total que nosotros hemos dividido la unidad. Imagínense si a mí me dicen, tú tienes un pan, el cual lo vas a dividir en, supongamos, 2, 3, 4, 5, 6. De las cuales, pues, te vas a comer, me dicen, te vas a comer estos 4. Estos 4. Entonces, esto es una fracción propia. ¿Por qué? Porque la cantidad que nosotros vamos a tomar, vamos a comer, en este caso, es 4. Y eso es menor al total que se dividió el pan. El pan se dividió en 6 pedazos. Entonces, la cantidad que voy a comer es menor al total que yo dividí. Todavía me sobran, ¿cierto? Todavía me sobran. Eso es una fracción propia, cuando el numerador, es decir, el número de arriba, es menor que el número de abajo. Pero, ¿qué pasa ahora? Me dicen, hablemos de la fracción impropia. La fracción impropia es lo contrario. Es cuando el numerador va a ser mayor que el denominador. Supongamos que a mí me dicen, grafica por decir 7/5. Grafica 7/5. Ayúdenme, por favor. Yo tengo el pan. ¿En cuántos pedazos lo voy a separar? 5. En 5. En 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero me dicen, come 7. ¿Qué hago? Otro pan. Otro pan, Miss. Otro pan. Sí, otro pan. Que tiene que estar dividido en la misma cantidad. No por el hecho que me 5, Miss, en 5. también en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y recién puedo Y tomar. toma 2 panes para poder comer 7. Claro que sí. Y ahora recién podemos tomar los 7 panes. ¿Verdad? Recién podemos tomar los 7 panes. Los 5 de acá que nos comimos todo el pan enterito y del otro pues solamente 2 tajaditas. Y con eso llegamos a 7/5. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer las gráficas de lo que son fracciones propias, solamente una gráfica, porque la cantidad que voy a tomar es menor al total. Pero cuando nosotros vamos a hacer la gráfica de fracciones impropias,
vamos a necesitar más de una gráfica, porque la cantidad que voy a tomar va a ser mayor a cuánto yo dividí el total. Por lo tanto, voy a requerir más cantidades todavía. Entonces, eso es una fracción propia y una fracción impropia. Entonces, ahora yo quiero que me digan, la primera ya sabemos, esto es un cuarto. ¿Cuál será la fracción de la segunda figura? ¿Cuál es la fracción que representa la gráfica de esta figura? 2 sextos. 2 sextos, ¿ya? 2 sextos, dicen por ahí. A ver, ¿alguien más? 12 sextos, Miss. 12 sextos. Ya, a ver. 2 sextos me dijeron por ahí. Y también 12 sextos, ¿verdad? Vamos a ver. Es como si hubiésemos tenido una pizza. Llegamos a casa y dividimos en cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? El 6 de abajo está muy bien, porque cada uno está dividido en 6 pedazos, de las cuales con la primera pizza pues no alcanzó. 1, 2, 10 3, 4, sextos, 5, Miss, 10 6. sextos. No alcanzó. No. Hemos tenido que agregar otra, 7, 8, 9, 10. Entonces, la fracción que representa esta figura es 10 sextos. 10 sextos. Es 10 sextos. Me estás confundiendo. Es 10 sextos. ¿Cierto? Porque fíjense acá este ejemplo. Con la primera figura no me alcanzó. Tuve que requerir otro pancito más para yo poder recién tomar los 7 pedazos que me pedían. Y recién con eso me alcanzó. Pero la cantidad, yo no lo puedo sumar. Acá 5 y acá 5, 5 y 5, 10. No. Para yo poner el denominador, simplemente cuento uno de ellos, porque la otra va a estar dividida en la misma cantidad. Y yo no voy a tener que sumar, solamente lo tengo en cuenta uno de ellos. Y eso es 5. Y para el de arriba, ahí sí vamos a tener que sumar. ¿Estamos? Entonces, esos son fracciones propias, fracciones impropias. Vamos a hablar de los números mixtos. Mixtos. Cuando nosotros hablamos de los números mixtos, su propio nombre lo dice mixto, ¿cierto? Mixto es cuando vamos a juntar. Mixto es cuando se va a juntar, cuando se va a unir. ¿Y qué es lo que voy a unir? Ah, pues como estamos en fracciones, voy a unir un número entero, es decir, un número natural, un número cualquiera, con una fracción. Y lo voy a juntar de esta manera. Esto es un número mixto. Entonces, si yo lo quiero graficar de acá, así como está, fíjense, yo tendría la parte entera, supongamos, tengo 3 panes enteros. 3 panes enteros. Un pan, 2 panes y 3 panes enteros. Para poder graficar la fracción, ya sabemos, voy a tener un pan, el cual tiene que estar dividido en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. De las cuales voy a tomar uno. Voy a tomar este pedazo. Y esto sería, es decir, me comí este pan y del cuarto, pues simplemente un pedacito. Eso es. O caso contrario, quizás para no poder equivocarnos, porque a veces ahí nos podemos confundir, este mixto lo vamos a convertir a una fracción. ¿Y de qué manera? El número de abajo de mi fracción, acá es el 4, ¿sí? Acá es el 4, lo voy a multiplicar por el número entero. Lo voy a multiplicar. Ojo, se multiplica. 3 por 4, 7. 3, 4 por 3. Esto es el orden. 3 por 4. Eso es 12. 12. A ese resultado lo voy a tener que sumar el número de arriba. En este caso es el 1. 3 por 4, 4 por 3 es 12 más 1, 13. 13 entre 4. Eso sería la fracción. 13 cuartos. 13 cuartos. Ahora, si yo quiero graficar por decir, digo, ya.
tengo un pan que tengo que separarlo en 4 pedazos. 1, 2, 3, 4. Pero a mí me dicen, toma 13, me como todo esto, pues, otro pan. ¿Cierto? Que tiene que estar separado en la misma cantidad. 4. Pero con aún acá, 4, 4, 8, todavía no llego. Ah, tomo otro pan, que tiene que estar separado en la misma cantidad. 12, pero tampoco llego. Otro pan. Otro pan, que tiene que estar separado en la misma cantidad. 1, 2, 3, 4. Y del otro sí ya solamente tomo uno. Tomé todo esto, comí todo esto y del otro simplemente un pedazo. Fíjense las gráficas. De cualquier forma, vamos a obtener el mismo resultado, la misma gráfica. Eso es lo hermoso de la matemática. De cualquier forma, vamos a obtener el mismo resultado. Si a ustedes les gusta quizás trabajarlo con solamente mixto, la parte entera son las partes enteras, las que están enteras, las que no se van a separar, las que se han tomado todo. Y lo único que se preocupan pues es en denotar la parte fraccionaria. O caso contrario, lo convierten a fracción y también se trabaja de esta forma. Pero para nosotros poder resolver ya ejercicios, operaciones, lo más conveniente es transformarlo a fracción. Transformarlo a fracción. Y ahí las cosas se hacen más fáciles. Por decir, a mí me dicen un ejemplo, 2 enteros, un quinto, por decir. Entonces digo, bueno, yo lo quiero trabajar quizás. Fíjense, si quiero graficar acá, yo tendría que graficar. Tengo, a ver, con círculo, ¿no? En círculo es recomendable, cuando ustedes hacen gráficas de círculo, es recomendable, claro que se puede hacer, no quiere decir que no se vaya a poder hacer, pero cuando hacen gráfica de círculo, el círculo es recomendable cuando ustedes tienen el número de abajo un número par. Tengo el 2, tengo el 4, tengo el 6, tengo el 8, yo puedo separar, porque fracción es separar a la unidad en partes iguales, ¿ah? Si yo hago círculo y me piden separar en 5 pedazos, porque acá yo tengo 5, imagínense, es un poquito complicado. En cambio, si me tendría 4, fácil. Por ahí tengo 6, fácil. Por ahí tengo 8, fácil. Cuando son números pares es sencillo trabajar con círculo. Pero cuando son números impares, como que por ahí todavía tiene algunas dificultades. Entonces, cuando ustedes tienen números impares, lo más recomendable, pues no lo trabajen con círculo, trabajenlo con otra figura. Y tampoco con un cuadrado, porque también tienes que dividir en partes iguales, porque esa es la idea. Fracción es cuando se divide. Con un rectángulo, Miss, con un rectángulo. Puede ser con un rectángulo, sí. Con un triángulo también lo puedo trabajar. Triángulo. Imagínense, yo tengo acá, quiero graficarlo. Este 2 quiere decir que voy a tomar 2 enteros. Ahí están mis panes enteros. Y para la otra, pues tengo que dividir en 5 pedazos, ¿cierto? En 5 pedazos, 1, 2, 3, 4 y 5, y de las cuales voy a tomar 1. Y eso sería la gráfica. 2 enteros, un quinto. Si lo quiero convertir a fracción, lo multiplico y lo sumo. 5 por 2 es 10 más 1, 11 quintos. 11 quintos. Entonces voy a tener que dividir mi pan en 5 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero me dicen, toma 11, no alcanza pues. Otro pan. Que tiene que estar dividido en la misma cantidad. 2, 3, 4, 5. Recién tengo 10. Entonces, Otro pan, Miss. Un pan más para que sean 11. Que tiene que estar dividido en la misma cantidad. No por el hecho que me falte uno, pues ya voy a dividirlo en uno. No, en la misma cantidad. Y recién Uno son 10 más acá, 11. tomo todo acá y recién esa es la fracción. Vamos entonces, esas son nuestras clases de fracciones. Fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Me apagan sus audios, por favor? Cuando es una fracción propia, solamente una gráfica, porque la cantidad que vamos a tomar es menor al total que hemos dividido.
Cuando tenemos fracciones impropias, más de una gráfica, ya sea 2, 3, 4, 5, según se requiera el ejercicio, pero es más de una gráfica, porque la cantidad que vamos a tomar es mayor al total que dividimos la unidad. Por lo tanto, vamos a requerir más unidades. ¿Estamos? Y la mixta, pues ya saben, es cuando interviene un número entero y una fracción. Cuando nosotros tenemos mixto, si lo quiero graficar, lo puedo graficar como mixto. O caso contrario, lo convierto a fracción, que el resultado tiene que ser lo mismo. Ahora, vamos a comparar fracciones. Imagínense cuando nosotros nos dan, a mí me dicen, el número 3 y el número 5. Cuando me hablan de comparar fracciones es cuando yo voy a poner estos símbolos. Menor, mayor o puede ser igual, ¿cierto? Este simbolito que ustedes ven, que es como una boquita mirando hacia la izquierda, ¿cierto? Esto es menor. Esto es menor. Y esta boquita que está mirando hacia la derecha, esto es mayor. A nosotros nos enseñaban, no sé, cuando estábamos ahí, me acuerdo en primer grado, menor, la manito izquierda, el codo a donde mira hacia allá, eso es menor. Tu bracito izquierdo, tú doblas el codito, mira allá, eso es menor. Tu brazo derecho, tú doblas a donde está mirando abierto, eso es mayor. Izquierdo menor, derecho mayor. Es fácil de reconocer. Entonces, cuando nosotros tenemos los números así naturales, el 3 y el 5 por decir, siempre nosotros vamos a hacer la comparación, vamos a hacer la lectura de acá. Siempre vamos a empezar del 3. Siempre se va a empezar con el primer número. Yo tengo que decir, el 3 será mayor, será menor o será igual a 5. El 3 es menor que 5. Es menor. Es menor. Menor, Miss. Porque fíjense, hay algunos estudiantes, si tienen el 3 y el 5, dicen, el 5 es mayor. Ah, ya el 5 es mayor entonces. Esto es incorrecto. Siempre la lectura se empieza de acá, del primero. El primer número se empieza a comparar con el segundo. Cuando son números exactos, cuando son números naturales, es fácil, ¿verdad? Yo sé que el 3 es menor. Pero, ¿qué pasa si por ahí a mí me dicen 2/5 será mayor, será menor, será igual a 7/4? Ahora me piden comparar fracciones. Miss, No, Dime. para con la comparación de fracciones tienes que multiplicar 2 por 4, 8, y 5 por 7, 35, y ahí ves cuál es mayor o menor. Claro que sí. Comparar fracciones es lo más fácil también. Tienes que Porque multiplicar lo nomás. único que tienes que hacer es multiplicar en aspa. Y eso sí, siempre empezando de acá. Póngame un 20. Ya te pongo un 20, me mandas tu nombre ahí. A ver, 20 al siempre revés. empezando de acá, porque yo no puedo empezar tampoco del 5 y el 7, ¿ah? No, siempre empezando de acá. Este es el primer número que voy a poner a la izquierda, 2 por 4. Y el otro se viene para acá 5 y por se va 7. al otro lado. 5 por 7. Y ya se convirtieron en números exactos. Fíjate, 2 por 4 es 8, 5 por 7, 35. Y ahora digo, ¿el 8 será mayor, menor, igual a 35? El 8 es sí. El 8 menor. es menor que el Por lo tanto, 35. esta El 8 es menor. fracción, 2/5 es menor que 7/4. Es menor que 7/4. Así se compara fracciones, multiplicando en aspa, multiplicando en aspa. ¿Y qué pasa si yo tengo, imagínense, tengo 3/5 por decir y tengo 2/5? ¿Lo puedo trabajar de esta primera forma? Sí, multiplicando en aspa, lo puedo hacer. Pero cuando nosotros tenemos números abajo que son iguales, los denominadores, ojo, los denominadores son iguales, solamente me preocupo y me fijo en los números de arriba. Y es como si los números de abajo no existen. Ojo, si son iguales, ¿ah?
si son iguales los de abajo. Es como si ya no existen los 5, porque son igualitos. Y solamente me fijo arriba. Tengo 3 y tengo 2. ¿El 3 es mayor o menor que 2? Ah, el 3 es Es mayor. menor. Por lo tanto, El 3 es en mayor. fracción es El mayor. 3 es mayor, Miss. Es mayor. Y si ustedes todavía por ahí tienen dudas y quieren comprobar, multipliquen en aspa. 3 por 5, 15. 5 por 2 es 10. 15 es mayor, menor o igual a 10. Ah, es mayor. Es mayor que 10. Mayor, Entonces, mayor que 10. Cuando ustedes tienen fracciones y cuando los números de abajo son iguales, olvídense ya de los números de abajo. Simplemente comparen los números de arriba. Comparen los números de arriba. ¿Y qué pasa por ahí? Alguien me dice, profesor, ¿y qué pasa si ahora es de reverso? Ahora los que son iguales son los números de arriba y los números de abajo son los diferentes. Cuando esto sucede, ahora parece ilógico, se puede decir, pero son mayores los números que tienen menor separación, menor abajo. Menor abajo. Yo digo, a ver, acá tengo, me olvido de los números de arriba, ya me olvido de los números de arriba. Ahora solamente me fijo en el 5 y en el 3. Entonces digo, el 5, a ver, el 5 y el 3. Según nosotros, pues el 5 es mayor que el 3, ¿cierto? El 5 es mayor que el 3. Sí. El 5 sería mayor que 3, pero acá el El 5 7 va a ser menor que 3. El 5 va a ser menor que 3. Cuando los números están abajo, los números de abajo son diferentes y los números de arriba son iguales, va a ser menor el número más grande. Va a ser mayor el número más pequeño. ¿Quieren comprobar? Multiplicación en aspa. 7 por 3, 21. 5 por 7, 35. 21 es mayor o menor que 35, menor. Por lo tanto, 31 es menor que 35. es menor. Pero sin hacer la necesidad de poder multiplicar al ojo. Esto sale al ojo. Cuando los números de abajo son iguales, fíjense en los números de arriba. Normal. Por favor, no se escucha la clase. Y me apagan sus audios, parece que alguien está ahí. Apaguen sus audios, por favor, apaguen sus audios, por favor. ¿Sí? Entonces, imagínense que a mí me dan 13 quinceavos y por acá me dan, a ver, vamos a hacer con la del último, parece que eso todavía no ha quedado claro. Y por acá me dan 13 29avos. ¿Quién será menor, mayor? ¿Qué digo? Miss, el mayor es el que tiene 29. El mayor es el El 20. mayor es el 13 con 29. El 13 con 29 es mayor. 13 con 29 es mayor, dicen allá. A ver. Los números de arriba son iguales, ¿cierto? Los números de arriba son iguales. Solamente nos preocupamos por los números de abajo, los denominadores. Tengo 15 y tengo 29. Es mayor el número que está... ¿me apagan sus audios, por favor? ¿Qué digo acá? ¿Mayor o menor? Mayor es el 29. Mayor es el 29, ¿cierto? El 15 es menor. Por lo tanto, esto sería así. 13 quinceavos es mayor que 13 29avos. De esa manera se comparan fracciones. Pero si ustedes se equivocan, multiplíquenlo en aspa. 13 por 29 y en el otro 13 por 15. Es lo mismo, simplemente que son formas de trabajarlo más directamente. Pero de esa manera se compara fracciones. Menor, mayor. Muy bien. Apaguen sus audios, por favor. Vamos a hablar de las fracciones equivalentes.
Fracciones equivalentes. Cuando nosotros hablamos de fracciones equivalentes, también vamos a hablar a la misma vez de lo que es la simplificación de fracciones. Fracciones equivalentes vamos a hablar y también a la vez vamos a hablar de lo que es la simplificación de fracciones. Cuando nosotros hablamos de fracciones equivalentes, pues imagínense si yo tengo un medio, me dicen haya dos equivalentes a la fracción un medio, dos fracciones equivalentes a un medio. Cuando nosotros vamos a hallar la equivalencia de fracciones, equivalencia siempre se le denota de esta forma, es como si nosotros multiplicáramos a nuestros números por una misma cantidad. Supongamos que yo lo multiplico por 4. Un ejemplo, por el número que sea, 1 por 4, esto es 4. Entre esto también por la misma cantidad, por 4. 2 por 4, esto es 8. 8. Un medio es equivalente a 4 octavos, por no decirlo, son iguales. Estas dos fracciones son iguales. ¿Por qué? ¿Pero por qué son iguales si en el otro lado está 4 octavos? Porque si yo lo saco la cuarta, ahora voy a simplificar. Yo lo saco la cuarta, es decir, ahora voy a trabajar de reverso y lo voy a dividir entre 4 a ambos, sigue siendo un medio. ¿Verdad? Sigue siendo un medio. Entonces, cuando nosotros hallamos equivalencia, equivalencia quiere decir que la siguiente fracción está multiplicado por algún número. Por algún número. Si yo tuve, por decir un ejemplo, tuve 3 quintos, me dicen, la equivalencia de 3 quintos es 6 décimos. ¿Será verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque a estos números, a los 3 quintos, yo simplemente lo multipliqué por 2. ¿Por 2? 3 por 2. 3 3 por 2, 6. 3 5 por por 2, 2, 10. 10. En el fondo son igualitos. Son igualitos. Porque a 6, si yo lo divido o lo saco mitad, lo divido entre 2 o lo saco mitad, sigue siendo 3. A 10 lo saco mitad o lo divido entre 2, sigue siendo 5. Entonces, imagínense si a mí me dan, ustedes me parece que tienen una pregunta 3/6 y me dicen simplifica. Simplifica quiere decir lo contrario a Miss, que apaguen su audio, por favor. Ya, apaguen sus audios, por favor, no dejan escuchar. Cuando me hablan de simplificación, es lo contrario a equivalente. La equivalencia yo lo hallo, yo lo encuentro multiplicando y la simplificación lo encuentro dividiendo. Quiere decir, si a mí me piden simplificar 3/6, un ejemplo, yo digo, estos números, ¿entre qué números se ha multiplicado? Ahora lo voy a dividir. Si divido al 3 por decir entre 3, esto es 1. 1. Si divido a 6 entre 3. 3, entre la misma cantidad, ¿ah? 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, simplificando, esto es un medio. O en otras palabras, yo puedo decir, un medio es equivalente a 3/6. A 3/6. A mí me han dado la equivalencia, pues ahora estoy hallando la fracción. ¿Cuál es la fracción que generó a esa equivalencia? Y eso es la simplificación. Simplificar es cuando voy a reducir a mi fracción. Ustedes tienen preguntas de la simplificación, les piden simplificar. Si no me recuerdo es 2/4, creo. Por decir a mí me dicen simplificar. Ah, ya. Estos dos números, ¿entre qué números se puede dividir? Ojo, los dos, entre la misma cantidad. Entre 2, ¿verdad? 2 entre 1. Y 4 entre 2, 2. un medio. Un medio. ¿Qué pasa si por ahí a mí me dicen, por decir un ejemplo, 18 entre 20? Simplifique esta fracción. Ah, ya. Siempre vamos a empezar por lo más pequeño, por el 2. Siempre sacando mitad, es decir, dividiendo entre 2. 18 entre 2 me da 9. Entre 2 a 8 a 9. 20 entre 2 me da 10. Entonces, 9 entre 10, ¿algo que se puede dividir entre la misma cantidad de estos dos números? No, no se puede dividir. Y eso es respuesta. Imagínense si a mí me dan el 20 y me dan el 30. Me dicen simplifica. Ah, ya, yo digo, cuando ustedes tienen ceros arriba, elimínenlo los ceros.
Elimínenlo los ceros y fíjense la respuesta que me queda. 2 entre 3. Eso sí, la misma cantidad de ceros arriba y la misma cantidad de ceros abajo. Si yo tengo por decir 200 y acá tengo 30, un 0 arriba, un 0 abajo. Y la respuesta, 20 entre 3. ¿Y qué pasa si yo tengo por ahí 1000 y abajo tengo 10.000? 10.000. Entonces digo, ¿cuántos ceros tengo arriba? 3. 1, 2, 3. La misma cantidad de ceros abajo. La respuesta, 1 entre 10. Eso es simplificación. Eso es simplificación. Es cuando vamos a reducir a nuestra fracción. Más adelante, cuando nosotros vamos a hablar de lo que son la multiplicación de fracciones, ahí se ve más la simplificación. Imagínense si yo tuviera 16 entre 20. Vamos haciendo ya les voy adelantando, 10 entre 8. Si yo quiero multiplicar fracciones, por decir, cuando multiplico fracciones, multiplico de frente. 16 por 8, 20 por 8. 16 por 10, perdón, 20 por 8. Me va a salir números grandes. Y trabajar con números grandes, pues es difícil, me puedo confundir. El objetivo es simplificar. ¿Y cómo simplifico? Una bolita, mochamos las bolas. Saco la octava 1, saco la octava de 16, 2. Y fíjense esos números tan gigantes, ¿en qué se convirtieron? Arriba me quedó 2 por 1. Y abajo me quedó también el 2 por 1. Uy, pero 2 por 1, el 2 y el 2, yo no quiero multiplicar, no me gusta multiplicar. Me quedó 1 entre 1. Y 1 entre 1, la respuesta es 1. O sea, de esos números grandes, ¿cómo simplificando nosotros reducimos? Porque yo multiplicar 16 por 10, eso me daba 160. 20 por 8, 2 por 8, 16, también me daba 160. Pero multiplicarlo, esto es 1. A las finales voy a llegar al mismo resultado. Pero el objetivo siempre es reducir, trabajar de la forma más directa, de la forma más fácil, de la forma más sencilla para poder obtener un resultado. Eso es simplificación. Simplificar es reducir la fracción. ¿Y qué quiere reducir? Pues nosotros encontrar entre qué números se ha multiplicado esos números, esa fracción nueva. Ahora nuestro trabajo es buscar entre qué números vamos a dividirlo para obtener la fracción reducida, la mínima, porque ya no va a haber una fracción más pequeña, por decir en este caso que un medio, ya no hay una fracción menor que un medio. Esa es la fracción más reducida de eso. Pero si me dicen, por decir un ejemplo acá, yo puedo tener más fracciones. Imagínense que si yo tuviera 2 tercios, yo digo, una de las equivalentes de 2 tercios es 4 sextos. La otra equivalente, por decir, puede ser 6 novenos. Son equivalentes, Son equivalentes, por no decir son iguales. Ojo, pero a esto y esto ya son muy diferentes. Pero yo me estoy refiriendo a esto, a la fracción inicial que nosotros teníamos. Esto también es equivalente, por decir, a 10 quinceavos. Este es equivalente a esto, son iguales. Esta es equivalente a esto, son iguales. Y este es equivalente a esto, son iguales. En el fondo son iguales. Pero ¿por qué me dice que 2 tercios es igual a 10 quintos? ¿Por qué? Porque 10 quintos ha salido esta fracción en base a multiplicar 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15. Supongamos que yo tengo 10 quinceavos. Ahora me piden simplificar. Cuando me piden simplificar es que yo voy a llegar a la fracción más pequeña, de donde se originó esta fracción. Entonces digo, pues en primer lugar, 10 y 15, ¿qué tienen estos? Tienen quinta, los dos tienen quinta. ¿Y qué quiere decir? Que a estos dos lo voy a dividir entre 5. Lo divido entre 5. 10 entre 5 2 entre 5, 2. Al de abajo igual, entre la misma cantidad. Entre 5. 15 5. entre 5 es 3. Y fíjense, ahí están los 2 tercios. 2
Porque esa fracción provino de esto, de multiplicarlo a 2 tercios por 5 cada uno. De ahí obtuvimos el 10 quintos. Ahora el 10 quintos me piden simplificar. Tengo que hallar la fracción inicial, de dónde se produjo ese 10 quintos. Y eso es ya mediante la división, dividiendo. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? El día de hoy nos vamos a quedar acá. La próxima continuamos con lo que son las operaciones con fracciones. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? Los estoy escuchando. No, Miss, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Fácil, súper fácil. Entonces ya saben comparar fracciones, ya saben hallar la equivalencia, ya saben simplificar fracciones, ya saben qué es una fracción propia, fracción impropia, qué son los números mixtos. Ya saben cómo se grafica fracciones, si son propias, si son impropias y también si son mixtas, ¿sí? Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, ya no hay ninguna inconveniencia, yo con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles pues que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente sábado. Un abrazo. Bendiciones, Miss. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos, Miss. Buen día. Un abrazo, nos vemos. Fin de semana. Chao.